junto con el profe que los recibió, Diego Rodríguez, vamos a estar acompañándolos en el curso de ingreso en esta materia que se llama Fundamentos de Programación. Bueno, nosotros tenemos estas clases virtuales que van a ser todos los miércoles, ¿sí? A esta hora, a las 6. En principio, con el mismo enlace que recibieron hoy, van a estar conectándose con ese enlace. Después, si hay algún cambio, les vamos a ir avisando, ¿sí? Nuestra vía de comunicación es la plataforma. Ahora igual vamos a recorrer un poquito por la plataforma para ubicarnos y resolver algunas dudas. Diego, que pusiste a grabar ya. No, todavía no. Cuando quieras, Bueno, empiezo. cuando puedas, Bueno, empezá, si querés. les aviso. Bueno, en algún momento de la clase, cuando ustedes se pongan a trabajar con el profe, vamos a pasar asistencia. Así que sería importante que se pongan el nombre y el apellido con el que están inscriptos, ¿sí? Por ahí no en diminutivo, para así nos damos cuenta quiénes son, ¿sí? En principio, lo que vamos a requerir para aprobar este curso es el 50% de asistencia a estas clases virtuales. Va a haber algunas actividades obligatorias que van a tener que hacer y entregar. No van a hacer la totalidad de las actividades, pero sí un porcentaje de las actividades que se les den. Así que estén atentos a eso. Después nosotros ya les vamos a ir diciendo cuántas actividades deben presentar y demás. Y les quería mostrar el cronograma tentativo, ¿sí? Puede surgir alguna modificación, pero como para que ya lo vayan teniendo en... A ver si me permite. Ya empezamos mal. Bueno, nosotros después se los vamos a armar un poco más prolijo y se los vamos a publicar en la plataforma, pero para que tengan una idea y se vayan organizando, van a ser a partir de este miércoles, todos los miércoles siguientes hasta el 7 de junio, ¿sí? Son 6 miércoles. Vamos a estar desarrollando las clases virtuales. Lo que va a pasar es que vamos a hacer una unidad por clase, así que va a ser un poco rápido, ¿sí? El modo de trabajar, así que es muy importante que ustedes se pongan en el tiempo que tengan en casa solos, ¿sí? A trabajar, a leer el material y después nos encontremos más que nada para evacuar dudas o para trabajar en conjunto, ¿sí? Tenemos previsto viajar con Diego para una consulta presencial el viernes 16. Puede haber modificaciones, ¿sí? Eh, Después habría el 21, miércoles 21, en la clase de consulta virtual, y el 24 sería el primer examen. Después tendríamos otra clase de consulta virtual el 28 y el recuperatorio el viernes 7. En principio, puede haber modificaciones, ¿sí? Pero como para que vayan organizándose y teniendo en cuenta estas fechas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Veo que algunos levantaron la mano. Soraya. Eh, Hola, ¿me ¿Sí? escucha ahí? Ahí sí. Yo levanté la mano para saludar Ah, como bien, bien. Perdón, representante. pensé que había alguna consulta. Perdón, Bien, No, y
No estoy pudiendo grabar, así que me voy a ir a otra compu a ver si puedo grabar desde la otra, ¿sí? Bueno, Me voy a sentar un ratito. No sé si... Voy, ahí vos estás como administradora también. Ahí sí, entonces listo, seguramente podamos seguir, sí. bueno, vamos a probar. Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a hacer... Valeria, ¿querías preguntarme algo? Ah, bien, ahí estoy. Bien. Sí, las clases del miércoles van a ser siempre a las 18 horas, ¿sí? En caso de no poder asistir, más que nada pensando en el 50% de la asistencia, por ahí si es por trabajo, por alguna otra cuestión, pueden presentar algún certificado y demás, y no hay problema con respecto a eso, ¿sí? Mientras estén justificadas las faltas, no se computan con ese 50%. Y me parece que no hay más preguntas. Bueno, pudieron entrar a la plataforma. Ahora vamos, bien, vamos a ver un poquito eso. Bueno, el que tenga micrófono me contesta si está viendo la plataforma, por favor. Sí. Sí, sí. Bueno, bien, ustedes tienen esta plataforma, yo aquí tengo otros cursos que ustedes por ahí no tienen. Matemática ustedes no lo van a tener seguramente IBU y fundamentos de programación, ¿sí? Cuando ingresan a fundamentos de programación, nos aparecen avisos importantes, consultas generales, ¿sí? Esto que a ustedes no les interesa porque dice Tres Arroyos, y acá está los avisos importantes de lobería, ¿sí? Ahí sí podrían acceder. Yo en este caso no puedo acceder porque estoy como estudiante, ¿sí? Y no estoy registrada en el grupo de ustedes. Pero bueno, ahí sepan que está el enlace donde se conectaron hoy y seguramente todos otros avisos que sean relevantes para el curso, ¿sí? Como el cronograma y demás. Vamos a ir poniendo ahí toda la información. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Matemática no tenemos? Porque a nosotros ya nos dieron horarios para hacer, para ir a sacarnos las dudas con Lucía en el SIC. Sí, no es matemática la materia, ¿sí? Ese matemática que a mí me aparece como curso es matemática que tienen los chicos que ingresan a las otras carreras de grado, ¿sí? Ustedes para ingresar a esta tecnicatura lo que tienen que rendir es fundamentos de programación y tener aprobado IBU. Bien. Sí, que es Introducción a la Vida Universitaria. Perfecto. Este año en febrero se cambió, antes sí rendían el mismo ingreso que todo exactas, ¿sí? Pero este año rinden solamente fundamentos de programación. Entonces, van a tener matemática ahí, ahora vamos a ver algunas de las unidades, pero otras unidades van a ser de programación, ¿sí? No estaba en conocimiento de las clases de consulta que tenían, está buenísimo que lo puedan aprovechar, y si no tenemos en la plataforma como para interactuar, ¿sí? Con las preguntas y todo lo que necesiten. Bueno, acá por ahí los horarios y calendarios de actividades es más referido a Tandil. Ustedes fíjense siempre lo que diga lobería, ¿sí? Por ejemplo, acá que Diego les publicó el link de las clases lobería, siempre que diga lobería ustedes presten la atención. Salvo en las consultas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, unidad 1 que es conjunto numéricos, tienen toda el material, ¿sí? Y después, bueno, tienen la grabación de una clase que le pueden acceder, esa clase es de Tandil, pero no hay problema, pueden acceder igual si la quieren ver.
y también tienen consulta de conjuntos numéricos. Y esto es importante. A ustedes les va a aparecer también consultas de conjuntos numéricos, lo vería, ¿sí? Después de esta clase vamos a generar ese foro. Pero cuando ustedes estén trabajando y surjan alguna consulta, ingresen a estas consultas de Tandil porque ya están respondidas algunas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, suma en binario, octal y hexadecimal. Entran ahí, se fijan si alguien hizo la pregunta que ustedes tienen, ¿sí? En este caso, sí, está esta única pregunta, pero pueden acceder ahí y por ahí les sirve, ¿sí? En caso de no encontrar la respuesta a su pregunta, sí nos preguntan en el foro que va a estar disponible a partir de hoy, ¿sí? Bueno, ahí aparece unidad 1, conjuntos numéricos, unidad 2, lógica y conjuntos. Estas dos unidades son de matemática y después, a medida que vamos avanzando, nos van a aparecer las otras, ¿sí? Las otras unidades. También nos pueden mandar acá, tenemos mensajería, ¿sí? Pero por ahí si son consultas preferimos que lo hagan en los foros. Así todos podemos verlo. Si es alguna pregunta personal, ahí sí, quizá es conveniente hacerlo por privado. Bueno. ¿Algo más que quieran preguntar antes de arrancar? Lo del foro, acá veo algunas preguntas. Lo del foro les va a aparecer ahora cuando terminemos la clase, lo vamos a activar para que puedan preguntar. Bien, con respecto a lo del año pasado, es menos no se pongan tan contentos porque no hay tanta matemática, porque hay mucha programación. Y por lo que hemos visto, es lo que, si bien los contenidos de matemática hay que trabajarlos, no les costaron a los chicos que hicieron el ingreso antes, no les costaron tanto como los de programación, que sí cuestan un poquito más. Entonces, por ahí está bueno que no les exijan tanto de matemática, pero sí hay que meterle mucho a programación, que bueno, ustedes están acá porque les debe gustar o están interesados en eso. Bien, ¿algo más que quieran preguntar? Bueno, acá Luciano pregunta, vamos a ver Java, eso por ahí. Diego, ¿vos estás? ¿Ya estás? Sí. Estoy luchando ahí con la grabación, pero ya casi está. Sí, vamos a ver un poquito de JavaScript en el curso de ingreso, pero no es la idea de ver JavaScript en sí, sino ver programación en general. Bueno. ¿Empezamos, Diego, igual o te espero a...? No, vayan empezando que ya casi está. Bueno. Bueno, lo que nos toca hoy es la unidad 1. Como les dije, las clases van a ser... vamos a ver una unidad por clase. Tenemos previsto hacerlo de esta manera, salvo que haya algún cambio. Van a ser 6 unidades. En este caso, sistema de numeración. Bien. ¿Ustedes, alguien que se anime a contar algún sistema de numeración que conocen, que se acuerdan? Estamos todos tímidos. Bueno, ¿qué es un sistema de numeración? Son formas de representar números con una codificación basada en elementos de un conjunto.
¿sí? Estos elementos de este conjunto se llaman dígitos. Nosotros en este curso lo que vamos a ver es el sistema decimal, que es el sistema que están acostumbrados a utilizar, el sistema binario, sistema octal y sistema hexadecimal. Quizá algunos son más conocidos que otros, pero tienen todos más o menos se relacionan y trabajan de la misma manera. Bien, vamos a empezar por el sistema decimal. El sistema decimal tenemos que es en base 10 y es un sistema posicional. ¿A qué se refiere esto? Es a que el sistema está compuesto por 10 dígitos que van del 0 al 9. Ojo con esto porque generalmente decimos 10 dígitos del 1 al 10, ¿sí? Y en realidad los dígitos son del 0 al 9, ¿sí? Que quede claro eso. Bien, la posición de cada dígito determina el valor de este, por eso decimos que es posicional, y cada número representa la cantidad de agrupamientos de a 10 del orden inmediato a la derecha y es el resto de los agrupamientos del orden inmediato a la izquierda. Todo eso difícil que se dijo ahí lo vamos a ver en el ejemplo, así que no se asusten. Bien, nosotros en este ejemplo pusimos 1244. ¿Sí? Este número está escrito en un sistema. ¿Cómo? Que yo no estoy pudiendo ver los ejemplos, se quedó en unidad 1 nomás. ¿El resto lo puede ver? No, yo tampoco. Solo se ve la primera página. Unidad Claro, unidad 1 dice. Ah, bien. Bueno, a ver ya. Ahora sí cambió. Ahora Oh, sí. ahí justo. Ahí dejaste de transmitir la pantalla. Sí. Vamos a ver si me permite con la pantalla completa, que no. Bueno, a ver ahora. Ahora sí. ¿Están viendo? Ahí va Bien. queriendo. Bueno, cualquier cosa, si no me vuelven a frenar y lo arreglamos. Bien, entonces decíamos, el sistema decimal es en base 10 y es posicional, ¿sí? Esto que les decía, lo de los dígitos que van del 0 al 9, que la posición de cada dígito determina el valor, ¿sí? Bien, vamos ahora sí con el ejemplo. 1244. Este es el ejemplo que nosotros elegimos, podríamos haber elegido cualquier otro número. Y lo que vamos a hacer es una descomposición de este número para explicar esa última partecita que parecía muy compleja. Entonces, nosotros hacemos agrupaciones de a 10. Entonces, este 1244 tiene 124 agrupaciones de 10 y nos sobran 4. ¿Se acuerdan de esta manera de dividir? Que nos quedó un poco lejos, me parece. Sí. Bien, Sí. ¿Cómo era esto? Nosotros teníamos un cociente, ¿sí? Que era el resultado de la división. Teníamos un dividendo, que en este caso el dividendo era 1244. Teníamos el divisor, que en este caso es 10. Bueno, el cociente 124. Y el resto, ¿sí? En el algoritmo de la división, que allá en la primaria la seño siempre nos decía, fíjense si está bien haciendo tal y tal cosa. ¿Qué era? A ver si alguien tiene memoria. ¿Cómo verificaba si esa operación estaba bien resuelta? Habría que multiplicar 124 por 10 Bien. y sumarle los 4. Y sumarle los 4, excelente. Hacemos cociente por divisor más resto y eso nos tiene que dar igual al dividendo, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Estamos muy acostumbrados a dividir con la calculadora o dividir con el celular, ¿sí? Ustedes si hacen ahora, seguramente alguien tenga a mano el celular, 1244, si lo hacemos dividido 10, lo que nos va a pasar es que nos da 124,4, ¿sí? En este caso, como el sistema es decimal, ese coma 4 se relaciona con el resto, pero eso no va a pasar cuando dividamos por otro divisor, ¿sí?
Estén atentos a eso. Bien, seguimos dividiendo por 10. Este 124 son 12 agrupaciones de 10 y nos están sobrando 4, ¿sí? Seguimos con el mismo mecanismo. 12 dividido 10 nos da 1 y nos sobran 2, ¿sí? Entonces, nosotros podemos construir nuestro 1244 con este cociente que nos quedó, que es 1, y todos los restos. Fíjense que es 1, 2, 4, 4, ¿sí? Desde el final, desde el cociente, siguiendo por todos los restos, ¿sí? Bien, y esto de que era posicional, fíjense que ese 4 que yo les marqué ahí, ¿se acuerdan cómo se llamaban cada una de esas ubicaciones? Esta era la unidad, después ¿quién estaba? Decena. Decena, excelente. ¿Qué más? Centena. Centena y Unidad de 1000. unidad de 1000, bien. Entonces, este 4 que está en la unidad es un 4 que vale 4, ¿sí? Parece una obviedad, pero bueno, sí, es la posición de ese 4 nos indica que es unidad. En cambio, este 4 no vale lo mismo. Ese 4, como está en las decimales, en las decenas, perdón, es un 4 que vale 40, ¿sí? El 2 que está en la centena es un 2 que vale 200 y el 1 que está en la unidad de 1000 es un 1 que vale 1000. ¿Se entiende que según la posición que tenga el número va a ser el valor que tenga? ¿Eso quedó claro? Por eso Sí. es posicional, ¿sí? Ustedes si tienen preguntas o si voy muy rápido me van frenando, ¿sí? Si hay alguien que comenta en el chat, por favor también me avisan los que tienen micrófono porque yo no los estoy viendo. Bien, nosotros teníamos esta división. Con esta división podemos transformar a lo que se llama nuestra forma polinómica, ¿sí? La forma polinómica es la descomposición de ese número. Nosotros tenemos que 1244 es igual a 1, que era el cociente, por 10 al cubo, ¿sí? Más 2, que era el último resto que nos dio esta sucesión de divisiones, 2 por 10 al cuadrado, ¿sí? Más 4, que es el otro resto que le sigue, por 10 a la primera, más 4 por 10 a la 0, ¿sí? Si yo hago todas estas multiplicaciones y las sumo, voy a obtener este 1244. Fíjense que 10 al cubo nos da 1000, por 1 nos da 1000, ¿sí? 10 al cuadrado nos da 100, por 2 nos da 200, 10 a la primera es 10, por 4 es 40, y 10 a la 0 es 1, por 4, 4. Si yo sumo todo eso, tengo 1244. Bueno, este modo de trabajar que parece muy fácil y muy obvio en este caso, lo vamos a transportar a los otros sistemas de numeración, ¿sí? Entonces, seguimos con el sistema binario. ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado nombrar? Me parece que de los sistemas que vamos a ver es el segundo más conocido. Sí, lo conozco. Bien, buenísimo. Sí, lo conozco. Bien, nosotros estamos trabajando con estos sistemas porque son los que más se relacionan con la programación, ¿no? Bien, el sistema binario, en vez de trabajar en base 10, ¿en qué base trabaja? En 2, 0 y 1. Bien, base 2, muy bien. Estamos trabajando base 2 y también es posicional, ¿sí? Y como dijeron, tiene 2 dígitos, ¿sí? 0 y 1. Bien, y de vuelta, cada número representa la cantidad de agrupamientos de a 2, en este caso, del orden inmediato a la derecha, y es el resto, bueno, todo eso difícil que parece, lo transportamos a un ejemplo. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos el 11 que está en sistema binario, ¿sí? Lo tenemos que pasar al sistema, perdón, el 11 está en sistema decimal y lo tenemos que pasar a sistema binario. ¿Qué tendría que hacer?
¿Qué se les ocurre? Dividirlo por 2. Bien, quiero dividirlo por 2 porque quiero ver cuántos grupos de 2 representa ese número 11, ¿no? Entonces, lo divido por 2 y ¿cuánto me da? 5. 5. Y de Resto 1. 1, excelente, muy bien. Bien, después, a ese 5 lo vuelvo a dividir por 2, me va a dar 2, de resto 1 de vuelta, y a ese 2 lo vuelvo a dividir por 2 y me da de cociente 1 y de resto 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo armamos nuestro número en binario? Como recién habíamos hecho la descomposición en sistema decimal. Comenzamos con el cociente y lo ponemos seguido de todos los restos, ¿sí? Entonces, el 11 en sistema decimal va a ser equivalente al 1011 del sistema binario. Fíjense este detalle que tenemos acá, este 2 entre paréntesis y este 10 entre paréntesis, nos indica en qué sistema está escrito ese número, ¿sí? Bien, forma polinómica. Disculpame, ¿lo Sí. podrías volver a explicar una vez más porque no te entendí? Sí, cómo no. Volvemos para atrás. Nosotros tenemos el 11 que es un número en el sistema decimal, ¿sí? El 11 que trabajamos normalmente en matemática o en cualquier otro ámbito, el 11 en sistema decimal. Y lo queremos transformar al sistema binario. Lo que vamos a hacer para hacer esa transformación es dividirlo por 2, ¿sí? Hasta llegar a un cociente igual a 1. Entonces, dividimos... ¿El sistema binario qué sería? Perdón, no sé cuál es. No entiendo. Es otro sistema de numeración. Viste que nosotros recién empezamos con el sistema decimal, que es el que nosotros trabajamos en la escuela, digamos. ¿Sí? Sí. Que está compuesto por 10 dígitos y es posicional. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí. Bien. Sí, Ahora, nosotros vamos a trabajar también con el sistema binario, que en vez de tener 10 dígitos, tiene solamente 2. ¿Sí? En vez de tener de 0 al 9, va a tener de 0 a 1. ¿Sí? El 0 y el 1, nada más. Bien, entonces, voy a transformar nuestros números de sistema decimal a sistema binario. ¿Sí? Voy a hacer una relación entre los dos sistemas. Entonces, para hacer eso, lo que necesito hacer es, bueno, primero tomar un ejemplo, ¿no? Este 11 podría haber sido otro número. Y lo voy a dividir por 2 hasta llegar a un cociente que sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, 11 dividido 2 nos da 5, ¿sí? Y nos va a sobrar 1. 5 por 2, 10, más 1, 11. Después, el 5 de vuelta, lo divido por 2, ¿sí? Hasta que el resultado de la división me dé 1, ¿sí? Entonces, 5 dividido 2 nos da 2 y nos sobra 1 también, porque 2 por 2 es 4, para llegar a 5 nos falta 1 más. Y después ese 2 lo vuelvo a dividir en 2, nos da 1 y resto 0. Entonces, este 11 que estaba escrito en sistema decimal, lo transformé en sistema binario, pero la manera de escribirlo es este cociente que nos quedó, que es 1, seguido de todos los restos. Entonces nos va a quedar 1, 0, 1, 1 en sistema binario es igual al 11 en sistema decimal. Ah, ¿sí? Bien. Sí, entendí ahora. Entonces, Gracias. No, por favor. Esas divisiones se pueden también transformar en forma polinómica. ¿Sí? Nosotros tenemos el número en binario, o sea, vamos a pasar del binario al sistema decimal, al revés ahora, ¿sí? Nosotros tenemos el 1, 0, 1, 1 en sistema binario y quiero expresarlo en el sistema decimal. Entonces, lo que necesito es recurrir a la forma polinómica, que la habíamos visto recién con el sistema decimal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser 1 por 2, al cubo, ¿sí? Más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la primera, más 1 por 2 a la 0. Fíjense que esto son todas potencias de 2. Antes, en el sistema decimal, eran potencias de 10.
¿sí? Esas potencias de 2, fíjense que está empezando en 3, 2, 1, 0, ¿sí? Siempre va a terminar con el exponente 0 y va a comenzar, fíjense que acá yo tengo 4 dígitos. Entonces, este 2 va a estar elevado a un número menos de la cantidad de dígitos que tengo. No sé si me explico. Si tengo 4 dígitos, va a empezar con 2 al cubo. Si tengo 3 dígitos, va a empezar con 2 al cuadrado, ¿sí? Después, igualmente, cuando lo vayan haciendo, se van a ir dando cuenta y por ahí lo entienden mejor. Entonces, 2 al cubo nos da 8. Por 1, 8. 2 al cuadrado nos da 4, por 0, 0. 2 a la 1 nos da 2, por 1 nos da 2. Y toda potencia elevada a la 0 nos da 1. Por 1, 1. Si yo sumo esto, obtenemos el 11, que está escrito en el sistema decimal. ¿Sí? ¿Se entendió ese pasaje? Victoria. Sí. Valeria Reglón está levantando la mano. Bueno. No sé por qué, Diego, cuando hablas vos hace eco. ¿Será por la grabación? Sí, porque tengo el teléfono grabando al lado. Sí. Ah, ok. Bueno, sí, decime. No sé quién era que estaba levantando la mano. Dice que se apretó solo. Ah, bien, ok, gracias. Bien, entonces, repasamos. Tenemos el 11 en sistema decimal, lo divido por 2 hasta llegar a un cociente que me dé 1 y escribo a partir de ese cociente con todos los restos que obtuve, ¿sí? Siempre desde lo último que apareció como cociente y los restos también, ¿sí? Hasta llegar al primer resto que obtuvimos. Eso es para pasar de decimal a binario. Ahora, para pasar de binario a decimal voy a recurrir a la forma polinómica. Y acuérdense que la forma polinómica, en este caso, como estamos en binario, las potencias que voy a utilizar son todas potencias de 2. ¿Sí? Bien. Nosotros podríamos hacer todo el pasaje de estos números al sistema binario, ¿sí? Haciendo estas divisiones que comentamos, o también recurrir a esta tabla de equivalencias, ¿sí? Esta es una tabla donde muestra el sistema, los números decimales, ¿sí? Del 0 al 10 y su correspondencia en el sistema binario. La pregunta que les hacía el artículo es si se encuentra alguna regularidad entre los números de la tabla. Mírenla un ratito y me dicen si encuentran algo. Sí, que sumando el sistema binario del sistema decimal 1 más el binario del 10 te da el mismo número. No, hay más impares, o sea, hay más unos y en otros ceros. No sé cómo explicarlo. Va cambiando el número de lugar. El 1 va corriendo a la izquierda. Bueno. Eso se hace cada 2 decimales. Bueno, ¿algo más? Si yo quisiera esta tabla aprenderla como para después usarla, ¿es necesario que me la aprenda de memoria o hay alguna...? Cada 3 decimales se suma un 0, ¿o no? Cada lo que 3 estoy viendo acá. O sea, cada 3 del 0, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando pasás del 2 al 3 te tenés que agregar... Cada 4, cada 4 vos le agregás un 0 al final. No, o si no, que también te das cuenta, porque cuando cambia el decimal, digamos, o sea, estamos en 0, ¿no? Está el binario en 0. Al 1 pasamos al 0, 0, 1. Después, del 1 al 10, digamos, no se cuentan esos 9 dígitos. Sería del 0, 0, 0, 1, sería 0, 0, 10. Claro, voy a agregar un 0, lo movés al 1, digo. Claro, como que los impares es solamente un 1
y los pares, digamos que van creciendo en definitiva. O sea, La regularidad está en las columnas. En las columnas que en la primera columna de números de binario es un número alternante, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En la segunda columna es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En la tercera son 4 y no sé, esa regularidad. Bien. Unidad más 1, decena más 1, centena más 1. Bueno, también esa puede ser. Bien, sí, todo lo que dijeron está bien y yo me voy a quedar con una de esas conclusiones solo porque nos va a ser más fácil para armar la tabla, ¿sí? No porque las otras estén mal. Pero digo, en vez de aprendernos la tabla de memoria, lo que podemos notar es eso. Fíjense que en la última columna vamos de 1 en 1, ¿sí? 0, 1, alternando ceros y unos, 1 a 1, ¿sí? En la segunda, comenzando del final, ¿no? Va de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿se ve eso? En la tercera va de 4 en 4 y en la cuarta, comenzando de atrás hacia adelante, va a ir de 8 en 8, ¿sí? ¿Se ve eso? Entonces, si yo me acuerdo cómo van alternando esos números, no es necesario que me acuerde la tabla de memoria. Sobre todo porque después hay algunos ejercicios donde me va a ser útil acordarme de esta equivalencia, ¿sí? ¿Se entendió cómo armar la tabla? Sí, sí. Bueno. ¿Lo podrías repasar rapidito? Sí, cómo no. Nosotros decíamos, bueno, tenemos esta tabla. Yo estoy hablando desde la primer columna, pero comenzando desde la última, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí los numeritos que están en rojo es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, van alternándose 1 a 1, entre ceros y 1, pero 1 a 1, ¿sí? Después, la otra columna que le sigue, siempre siguiendo hacia la izquierda, va de 2 en 2. Tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿sí? Y así seguiríamos. Vamos alternando ceros y unos, pero 2 en 2. En la tercera vamos alternando ceros y 1, pero de 4 en 4, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? De 4 en 4, 4 ceros, 4 1, 4 ceros, 4 1. Y en la última, en este caso, ¿sí? En la cuarta, nosotros vamos a tener de 8 en 8. Tengo 8 ceros, después 8 unos. 8 ceros, 8 unos, ¿sí? Ahí sí ya levanto la mano. Bien, escuché el perfecto y el otro no escuché. No sé si era una pregunta o... Yo tengo una pregunta aparte. ¿Esta clase queda grabada en alguna parte? Es lo que está intentando hacer Diego, que no sé si lo está logrando, pero si no se lograra grabar o está también la clase grabada de los chicos de Tandil, que supongo que debe ser la misma, ¿sí? De todas maneras, Puedo grabarlo no yo se si quieren. ¿Cómo? Yo lo puedo grabar si quieren. Bueno, sí, Diego la está grabando, pero digo, de última, si no se pudiera publicar el video por X motivo, no se preocupen que por ahí podemos hacerles algún video y publicarlo, ¿sí? Con respecto a eso, no se preocupen porque la explicación va a estar, ¿sí? Bueno, y todo lo que está acá en la presentación está en el material que está publicado en la plataforma, ¿sí? Así que también ahí está la teoría. Bueno, seguimos. En esa teoría alternan ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios están sacados de la página 3 y 4. Dice para practicar y nos pide convertir de decimal a binario estos dos números, estos dos son los que elegimos nosotros para que ustedes hagan ahora, y convertir de binario a decimal el A del 2, ¿sí? Les damos 5 minutitos.
cópienlos y los hacen y nos van preguntando, ¿sí? Si es que tienen que preguntar, si no los hacen y ahora los corregimos. Si no se entiende lo que hay que hacer, nos preguntan, o si surgen dudas también nos van preguntando. ¿Esto hay que entregarlo? ¿O es para hacerlo ahora? Sí, no. Esto es para hacerlo ahora y son los ejercicios que vas a tener en esa práctica. Porque yo ya me perdí y no entendí y me quedé perdida. Por eso te preguntaba si la clase se grababa, si después lo hacía con tiempo. Bueno, en ese caso, ahora yo te ayudo y lo hacemos juntas, así no te quedas con dudas. Pero estos ejercicios que están acá no son para entregar, son para que ustedes practiquen. Lo ideal sería que vayan al día, ¿sí? con las actividades para sacarnos las dudas lo antes posible, porque ustedes piensen que el miércoles que viene nosotros arrancaríamos con algunas dudas si es que tienen, y si no ya arrancamos con la otra unidad. Entonces vamos a ir bastante rápido o ustedes van a tener que trabajar mucho solos para poder ir al día, ¿sí? Entonces es importante que si no entendemos preguntamos y nos sacamos las dudas en el momento. Las que van a ser para entregar son otras que van a tener carácter de obligatorias, o sea, les vamos a avisar y las van a ver que dice actividad obligatoria, las hacen y solas entregan esas, ¿sí? No, estas son solo para practicar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Todo lo que está mostrando ahora en la pantalla, ¿eso lo podemos conseguir nosotros como para tenerlo? Sí, voy a dejar de compartir esta para que vean dónde está. No los quiero marear, pero ahí yo estoy como perfil de estudiante, ¿sí? Vamos a la unidad 1 en sistemas de numeración. Ahí tienen hay teoría, que es lo que estábamos viendo recién en las explicaciones, y en la 3, que sería esto, está el ejercicio ese que yo les mostré, en la 4 está el 2 y sigue la teoría, ¿sí? Después hay más ejercicios mezclado con teoría, con explicaciones, y al final de todo esto hay más ejercitación, ¿sí? Acá, en la 10, página 10. Ahí tienen todos esos ejercicios. Como les digo, está disponible en la plataforma, ¿sí? Ingresan con su usuario y contraseña, van a esta unidad 1 y en este caso a sistemas de numeración. Y a la hora de entregar los exámenes obligatorios, ¿va a ser de manera presencial o así virtual? No, van a ser virtual, pero por lo que hemos hecho antes, no es que ustedes los hacen y los tienen que mandar, sino que es por ahí multiple choice o algo así en alguna plataforma que se envía solo. O sea, con un tiempo como para hacerlo. Claro, con un tiempo para hacerlo, sí. Hola, una pregunta. Sí. ¿Hoy solamente vamos a ver el sistema de numeración o también vamos a ver números reales? No, vamos a ver sistema de numeración. Lo de números reales, por ahí si llegamos también, pero no es mucho más extenso, ¿sí? Ah, okay. Lo que más tienen que trabajar es el sistema de numeración. Ok. Bueno, vamos terminando. ¿Cómo van? Ya terminé. Bueno. ¿Alguien más?
Cintia, ¿querías hacer alguna pregunta? No, la manito se me apretó sola porque estaba tocando la pantalla, perdón. No hay problema. Bueno, ¿alguien se anima a comentar cómo le quedó el 64? ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí Alan nos mandó en el chat cómo le quedó. A mí me quedó 8000. Bueno. A Alan le quedó otra cosa. 8000 con base 2. Bueno. Me quedó. Sí. 1.000.000 sería 1 y 6 ceros. Bien, o sea, como a Alan, ¿no? Bueno, sí, alguien iba a decir algo, ¿no? No, yo me confundí. Bueno, ¿qué teníamos que hacer acá? Nosotros tenemos que pasar ese 64 que está en decimal, lo tenemos que pasar a número binario, ¿sí? ¿Están viendo la pizarra? No. No, bueno, bien. Hay que... uno de los permisos, Victoria. Ah, ok. Bueno. No importa. Lo hacemos... Agarro otro... Vamos a algo más casero. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es a este 64 y dividirlo por 2 hasta llegar a un cociente que nos dé igual a 1, ¿sí? Entonces, en la primera división, ¿cómo les quedó? 64 lo dividimos por 2. Nos da 32. Bien. ¿Y de resto? 0. 0, bien. Entonces, 64 dividido 2 nos da resto 0 y 32. Bien. Bueno, sepan disculpar la precariedad de la... bien, ahora 32 lo vuelvo a dividir por 2. ¿Qué nos da? 16. Bien. ¿Y de resto? 0. 0. Bien, de vuelta resto 0, ¿no? Y cociente 16. Bien, lo vuelvo a dividir por 2. 8 y 0. 8 y 0, bien. Lo divido por 2. Nos da 0 el resto y 8. Y 4. Ah. Bien, ahora lo vuelvo a dividir por 2. ¿Qué nos da? 4 y 0. Bien, resto 0 y cociente 4, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que había que hacer? No me acuerdo quién era el que me dijo que no lo había entendido o que se había perdido. Si no se entiende, me avisan, ¿sí? Yo no lo había entendido, pero ahora lo estoy entendiendo. Bien. Y lo hice yo, lo hice. Bien, perfecto, muy bien. Claro, yo hice lo mismo, pero me olvidé que había que contar de atrás para arriba. Ah, bien, bueno. Bueno, es la primera vez que lo estamos haciendo, no pasa nada, ¿sí? Ténganse paciencia. Bien, entonces al 4 lo dividimos por 2, nos da 2 y resto 0. Y de nuevo, ahora sí, la última división, dividido 2. Y nos va a dar... ¿Cuánto nos da eso? 1. Cociente 1
Cociente 1 y resto 0. Bien. Por eso es que Alan, que fue el primero que nos dio su resultado, le dio un 1, ¿sí? Seguido de 6 ceros. ¿Sí? ¿Está claro? La manera de... ¿Cómo? Sí, sí. Bien, perfecto. La manera de anotarlo o de escribirlo mejor sería... bueno. Nosotros ponemos esto, tenemos que aclarar que está en binario, ¿sí? Esto es súper importante. Por ahí cuando estamos estudiando, estamos practicando, nos olvidamos, pero en el examen no nos podemos olvidar de esto, ¿sí? Decimos que este número en binario es equivalente a el 64, ¿sí? En el sistema decimal. ¿Sí? Perdón, ¿y cómo se nombra ese número en binario? Es eso, 1, 0, 0, 0. Es bastante incómodo de nombrar, pero no tiene un nombre. El 2 es porque, entre paréntesis, el 2 es porque los va dividiendo por 2, ¿no? Claro, el 2 es porque está en el sistema binario y este 10 es porque está en el sistema decimal. O sea, ese 2 entre paréntesis y ese 10 nos indica el sistema en el cual está escrito. Porque, ¿qué pasa? Si yo escribo el 1 seguido de 6 ceros, tranquilamente podría pensar que estoy hablando de 1.000.000. Entonces, ¿cómo diferenciar si estoy hablando de 1.000.000 o estoy hablando de un sistema de un número en un sistema binario? ¿Sí? Entonces, la forma de darme cuenta es esta. Si no tiene nada el número, yo voy a suponer que está en decimal, ¿sí? Ahora, si entre paréntesis nos aparece este 2, ahí nos da la alarma de que estamos en un sistema binario, ¿sí? Bueno, de la Una pregunta, señora. Sí. Entonces los números decimales se nombran número por número para distinguir que son binarios. Si no se da por sentado que son decimales. A ver, nosotros, en realidad nosotros en este curso no los vamos a tener que nombrar porque estamos escribiendo siempre. Entonces, la manera de darme cuenta si esta combinación de dígitos es decimal o es binaria es esto, ¿sí? Más allá, este 2 entre paréntesis, ¿sí? Ese 2 nos indica que esta combinación de números está escrita en sistema binario, ¿sí? Y este 10, que bueno, en este caso yo lo puse, pero si no lo pusiéramos, también estaríamos diciendo que es un sistema binario, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, y nos queda... esperen que dejo de compartir, así nos vamos a la otra. ¿Pudieron hacer el de 145? Sí. Sí que... Una pregunta, para llevarlos el sistema binario siempre se divide por 2. Sí. Para el sistema binario siempre lo dividimos por 2. Bueno, ahí estaba mi respuesta al 64 y al 145 a mí me dio así, pero contrólenlo porque puede que no esté bien. Fíjense, yo no estoy viendo las respuestas de ustedes en el chat, pero les quedó así, si no lo revisamos. No se ve cómo te quedó. Pero... No se ve cómo quedó. Bueno, ahí voy. Sí, me quedó lo mismo. Se ve, pero se ve chiquito, ¿no? Estamos con problemas para... Vamos a poner la pantalla completa. ¿Ahora sí? Bien.
Bueno, fíjense, sean críticos porque puede que yo también me equivoque, ¿sí? Me da igual, creo. Sí. Acuérdense, además de ser importante las formas de dividir y los restos y demás, es acordarse que vamos de atrás para adelante, ¿sí? Desde el cociente que obtuvimos hasta todos los restos, hasta el primer resto que obtuvimos, ¿sí? Eso por ahí es lo que más confunde a la hora de escribir, porque dividir por 2, bueno, lo hacemos, pero después lo difícil es acordarse o entrar en duda si era para un lado o para el otro. Bueno, ¿llegaron al 2A? Sí. Bueno, ¿de qué número estamos hablando ahí? Disculpa, ¿me podrías mostrar cómo es la del 145 dividido 2? Porque a mí me da 72. Bueno, y de resto vamos 1. por esta. Sí, pero seguimos dividiendo por 2 hasta llegar a 1. ¿O no? Dividí 72, dividido 2, 2. te da 36. Lo A eso lo dividís de vuelta, te da a eso de 18. vuelta, hasta llegar a un 1. 9, 4, 2, 1. Ah, está bien, al 72 lo seguía dividiendo. Perdón, gracias. Claro, sí. Vamos dividiendo cada uno de los cocientes que obtuvimos. Y estaba el resultado ahí. Ahí está. Este fue el resultado del 2A. Sí, porque lo escondí. ¿Qué obtuvieron en el 2A? 46. Bueno, ¿el resto? Sí, 46. Lo estaba Bueno. terminando de hacer. Bueno, ahí, a ver, de decimal a binario dividimos por 2 hasta obtener un cociente que sea igual a 1, ¿sí? De binario a decimal, acuérdense que es con la forma polinómica, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les decía hoy. Nosotros acá tenemos 6 dígitos. Y empezamos con 5. Claro, y empezamos con 2 a la quinta, ¿sí? Entonces es 1 por 2 a la quinta más 0 por 2 a la cuarta y así vamos en forma decreciente. Esto nos pasa porque estamos contando el 0 también, ¿sí? Entonces por eso siempre es 1 menos de la cantidad de cifras que tenga. Entonces es 1 por 2 a la quinta más 0 por 2 a la cuarta. Este es como un poco más engorroso de escribir y es un poco más largo, pero me parece que es más fácil, bueno, no sé. Parece 1 por 2 a la quinta más 0 por 2 a la cuarta más 1 por 2 al cubo más 1 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0, ¿sí? Ahí acuérdense que tenemos que separar en términos, ¿sí? Primero resuelvo potencias y multiplicaciones y después al final sumo todo. Entonces nos da 2 a la quinta es 32 por 1 32, este 0 nos anula esa potencia, 2 al cubo nos da 8, 2 al cuadrado nos da 4, 2 a la 1 nos da 2 y toda potencia elevada a la 0 nos da 1, pero con este 0 lo anulamos. Entonces tenemos 32 más 0 más 8 más 4 más 2 más 0, que nos da 46. Exacto. Según mi cuenta. Chequen ustedes por las dudas. Sí. Bien. Acuérdense que este 46 no es tan necesario que le pongamos este 10 entre paréntesis, pero sí, o sí, al del sistema binario sí le ponemos el 2. ¿Alguna duda con esto? Con la forma polinómica. Bueno, si no hay dudas, seguimos un poquito más. Nosotros tenemos ahora el sistema octal. ¿Qué les parece? ¿Qué base tendrá?
8, muy bien. Tiene base 8, es posicional también. Los dígitos ahora van del 0 al 7, ¿sí? Y bueno, también la posición de cada dígito determina su valor. Y ahora los agrupamientos son de a 8. Entonces, si yo tengo que transformar este 123, que está escrito en sistema decimal, al sistema octal, ¿por cuánto voy a tener que dividirlo? Por 8. Por 8. ¿Sí? Ahora sí podemos sacar la calculadora, ¿no? Sí, eso iba a decir. Ahora sí se nos va a empezar a complicar con las divisiones, ¿no? Pero bueno. Algo que no hablamos en la del sistema decimal ni en la del sistema binario. Diego, ¿me puedes mutear al resto? Chino, ¿no me saca los auriculares? A ver si yo puedo, no. Ahí está, bien. Bueno, algo que no hablamos en las otras divisiones es el resto. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo una división, por ejemplo, en una división por 10, los posibles restos, ¿cuáles van a ser? 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Hasta el 9, muy bien. Después, cuando tengo la división por 2, los posibles restos van a ser 0 y 1. 0 y 1. Y en esta, que estoy dividiendo por 8, los posibles restos del 0 al 7. Del 0 al 7. ¿Sí? Porque no puedo tener un resto mayor o igual al divisor. ¿Sí? Entonces, estén atentos a eso, ¿sí? Y estos restos, fíjense que coinciden en los tres casos con los dígitos que usamos, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos con el 123. Dividido 8, ¿sí? Si quieren pueden usar la calculadora, no hay problema. Les da 15, supuestamente. ¿Y de resto? 3, ¿no? 3, 7. 3, bien. Entonces, al 15 de vuelta lo volvemos a dividir por 8, nos da 1 y de resto 7, y ahí ya terminé. ¿Sí? Fíjense. Porque es el resto más alto que te puede dar. Por eso. No, terminé por el cociente. Bien. Por el cociente 1, ¿sí? Bien. Fíjense que si ustedes hacen la división con la calculadora, nosotros, si tienen la calculadora o el celu a mano, háganlo. Hacemos 123 dividido 8 y nos da 15,375. Si bien el 3 aparece ahí, no tiene mucho que ver con ese 3 que nos aparece como resto, ¿sí? Ojo cuando usen la calculadora, ¿sí? Por ahí lo más conveniente es quedarse con la parte entera del resultado, que sería 15, y después hacer 15 por 8 y ver cuánto nos falta para llegar a 123. No sé si me expliqué. Si nosotros hacemos... ¿Podrías decirlo de nuevo? Lo puedo decir de nuevo. Sí, eso es para sacar el resto que te queda, ¿no? Claro. Cuando nosotros tenemos 123 dividido 8, hoy como dividíamos por 10 y dividíamos por 2 era un poco más fácil. Ahora, como dijeron ustedes, podemos usar la calculadora, pero con cuidado. Ustedes usan la calculadora y hacen 123 dividido 8. En la calculadora nos aparece 15,375. Sí. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar con la parte entera. La parte entera, o sea, sin contar los decimales, ¿sí? El 15, me quedo con el 15. Hago 15 por 8 y me da 120, entonces el resto es 3. ¿Sí? Después, bien, como que podemos hacer con la calculadora la primer división y nos quedamos con la parte entera y después resolvemos lo otro.
Claro, para averiguar el resto, porque si no, muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos acostumbramos a cuando es decimal y ponemos que directamente ese es el resto. En este caso yo sé que ustedes no iban a poner 375, pero a veces cuando nos queda una sola cifra decimal, por ahí es tentador poner que ese es el resto y no va a coincidir, ¿sí? A veces sí, a veces generalmente no, ¿sí? Bien, bien. 15 dividido 8, por ejemplo, nos da 1,875. Entonces me quedo con el 1 y me fijo cuánto le falta para llegar a 15, ¿sí? Eso para averiguar el resto, porque por ahí ustedes quieren poner ese 8 como resto y bueno, y después nos damos cuenta que 8 no puede ser resto, porque estoy dividiendo por 8 y ahí empiezan las confusiones, ¿sí? Si quieren usar la calculadora lo pueden hacer, pero con esa precaución, ¿sí? Bueno, y ahora, si yo quiero expresarlo en la forma polinómica, las potencias, ¿de qué número van a ser? De 8. De 8. Y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a empezar Perdón, no, que están diciendo que no entendieron lo del resto. Ah, ok, ahí vuelvo con eso. Entonces, las potencias van a ser de 8 y empiezo desde el cociente para atrás todos los restos. Lo que yo decía, a ver, vamos a salir de acá, del resto, nosotros ahí tenemos, a ver si tengo... Bueno. Era 123. Nosotros tenemos que dividir a 123 dividido 8, ¿sí? Y la calculadora nos da 15,375. Lo que yo ¿se ve la calculadora ahí? Sí. Sí. Lo que yo les decía era que nos quedemos con este 15, con la parte entera, sin considerar los decimales, y que después averigüemos el resto, ¿sí? Independientemente de esa cuenta. Entonces, ¿cómo podemos averiguar el resto? Hacemos el algoritmo de la división, ¿sí? Hacemos 15 por 8, nos da 120, entonces como mi número era 123, el resto sería 3. No sé si ahí fui un poco más clara. Después lo mismo, si tenemos que hacer 15 dividido 8, fíjense que nos da 1,875. Entonces me quedo con el 1 por 8 es 8, y para llegar a 15 me fijo cuánto me falta, ¿sí? Y ahí voy a obtener de resto, en este caso 7. Y expresado el número en la forma octonal queda 173. Ahí vamos con eso. ¿Se entendió ahora los restos? Bueno, entonces nosotros teníamos el 123 y lo expreso en el sistema octal como 173, ¿sí? O el 173. ¿Sí? Fíjense que estos dos números son equivalentes, pero uno está en el sistema decimal y el otro está en el sistema octal. ¿Sí? Con práctica se va a entender mejor. Sí, seguro. Pero bueno, por ahí lo que hay que tener en claro es que estamos dividiendo por 8, o sea, para pasar de un sistema decimal a un sistema octal, lo vamos dividiendo por 8, igual que hacíamos hoy, hasta llegar a un cociente que me dé 1. Entonces, la manera de escribirlo es ese último cociente que es igual a 1, seguido de todos los restos. ¿Sí? Y acordarse que va con ese subíndice, entre paréntesis, el 8. ¿Sí? Este subíndice me refiero a esto que aparece acá abajo, ¿sí?
Bueno, y de este número también tenemos la forma polinómica. Entonces, habíamos hablado de eso. Dijimos, ¿qué potencias vamos a tener ahora? En vez de potencias de 2 o potencias de 10, las potencias ahora... 8. 8. Van a ser de 8. Bien, excelente. Entonces tenemos 1 por 8 a la ¿cuánto? A la 2, al cuadrado. Bien. Al cuadrado, ¿no? ¿Al cuadrado? ¿Sí? Está bien. 1 por 8 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es uno menos de los... Claro. Excelente. Tenemos 3 dígitos, 3 cifras. Sería uno menos de la cantidad de dígitos que tiene el primer número. Excelente. Eso sería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ¿Cómo? que... No entendí eso. Bueno, sería... acá nos quedó el 1, 7, 3. O sea, tenemos 1, 2, 3. 3 Sí. cifras. Entonces va a ser, como tengo 3 cifras, la potencia, la primer potencia, el exponente va a ser 1 menos que la cantidad de cifras. Si tengo 3 cifras, la potencia de 8 empieza al cuadrado. ¿Sí? Acá tengo 3 cifras, empieza al cuadrado. ¿Por qué va a empezar al cuadrado? Porque yo tengo que contar el 8 a la 0 también. ¿Se entendió? Tengo 1 por 8 al cuadrado, más 7 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 0. O sea, este 3 va a multiplicar a 8 a la 0, este 7 multiplica a 8 a la 1, y este 1 va a multiplicar a 8 al cuadrado. Por eso me da 1 menos, los exponentes, 1 menos que la cantidad de cifras. ¿Ahora sí? O sea, ¿Siempre se empieza así? Sí, en el sistema binario también nos pasaba lo mismo y en el decimal también. Ah, bien. O sea, parece 1 menos porque estamos con... Siempre le restás una cifra menos. Claro. Ah, porque bien. tenemos que contar el de elevado a la 0 también. Por eso es 1 menos. Y lo que cambia con el otro es que vas con 8, con 2. Claro, en este vamos con potencias de 8, en el otro vamos con potencias de 2 y en el decimal con potencias de 10. ¿Sí? Otra cosa que nos vamos a dar cuenta es que en el sistema binario los únicos números que aparecen son ceros y unos, y en este octal, fíjense que aparece el 1, el 7, el 3, van a aparecer desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? Bueno, ahí si quiero continuar esta forma polinómica, tengo que 8 al cuadrado es 64, que 7 por 8 nos da 56 y que 3 por 1 nos da 3, ¿sí? Si sumo, obtengo el 123 en decimal, que es lo que habíamos tomado como ejemplo, ¿sí? Entonces, de vuelta, tengo el ejemplo de pasar del sistema decimal a octal, dividiendo por 8, o del sistema octal al decimal, haciendo la forma polinómica con potencias de 8. ¿Sí? Bueno, ya que nadie me dice nada, sí. Tienen que hacer el 3A y el 4A. De vuelta, 5 minutitos y lo vemos. Anótenlo, por favor, así puedo dejar de compartir. Fede, aprovecho para avisar que yo voy a tener acceso al campus dentro de unos días, porque yo me inscribí tarde y todo. Bueno, si podés contactarte con alguien del curso que tenga el material. No lo llegué a notar. A ver, ya te digo. Es 42 en el sistema octal y 77 en sistema decimal.
Están en los mensajes. Ah, claro. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Soy Jessica de la Universidad de Lobería. Me solicitan si en algún momento que vos puedas de la clase pedirle a los alumnos si todos pueden prender la cámara y poder hacer una captura para después publicar. Bueno, perfecto. Yo no Genial, tengo cámara. muchas gracias. No tengo cámara yo. Bueno, pero los que tengan no hay problema. Ah, bueno. A ver, 4 Vayan. puntos más. Vayan peinándose los que tienen cámara, así. Ahí vamos viendo caras. No estábamos tan solos, ¿eh? A ver, ya voy. Bien, bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿cómo vamos? Yo estoy. No sé si bien o no. Ya está. Sí, yo también estoy. Bueno, lo que teníamos que hacer acá era pasar, estaba el 42 escrito en octal. Ojo, porque nos puede pasar que estamos acostumbrados a dividir por 8 y salgamos directamente a dividir por 8 y era otra cosa lo que teníamos que hacer.
En este caso, en la 3, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por 8. ¿Dividir por 8? No, la forma polinomial, claro. O la forma polinómica. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esa, la forma polinómica. La forma polinómica. Bien, acuérdense que en el ejemplo, a ver, bueno, me fui mucho. En el ejemplo nosotros estábamos de decimal a octal, dividíamos por 8. Y para pasar de octal a decimal usábamos la forma polinómica, ¿sí? Ojo, porque por ahí en el binario es un poco más fácil darse cuenta, pero ahora el octal es más confuso porque no está escrito con ceros y con unos, ¿sí? Es mucho más similar al sistema decimal en cuanto a los dígitos que usa. Entonces, por eso podemos caer en esa confusión, ¿sí? Entonces, acá lo que nos están pidiendo es convertir los siguientes números octales en decimales, ¿sí? Entonces, 42, ¿qué les quedó? 34. A mí también 34. 34. Bueno, ¿cómo sería el desarrollo? 4 por 8 a la 1 más 2 por 8 a la 0. Bien, 4 por 8 a la 1, que sería 4 por 8, más 2 por 8 a la 0, que nos daría 2, ¿no? Y eso nos da 34 en el sistema decimal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y en el 4 sí hay que hacer... dividir por 8. Claro, dividir por 8. 77 dividido 8, ¿sí? Y así hasta llegar a 1. ¿Lo pudieron hacer? Yo no llegué al 4 todavía. Yo hice la forma polinómica, pero no hice los resultados abajo. Me trabé con eso, digamos, pero hice la forma. ¿En cuál? En el 3. Bien, bueno. En el 3. En el 3, bien. Bueno, sí, no hay problema. Mientras se entienda si llegan o no llegan, ustedes van viendo el tiempo que ustedes necesitan, no hay problema, ¿sí? El problema viene cuando no lo puedo hacer porque no lo entiendo, ¿sí? Si yo ya lo pude plantear y sé cómo seguirlo, cuanto mucho copian el resultado para después controlarlo, pero después no hay problema en cuanto a eso. Bueno, entonces, en este 77 nosotros teníamos que dividir por 8 tantas veces hasta llegar al cociente igual a 1. ¿Y qué nos dio los que pudieron? 115. 115. 115. Bueno, a ver, yo no me acuerdo qué me dio a mí. Sí, 115, me dio bien. Me dio igual que ustedes. Bien, ahí hacían las divisiones, ¿sí? Y nos quedamos con el cociente 1 y después se ve que teníamos un resto que era 1 y otro resto que era 5, ¿sí? ¿Pudieron hacerlo con la calculadora? ¿Cómo lo hicieron? Sí, yo hice la calculadora y saqué el resto. Bien, perfecto. Yo no llegué a ese, pero lo entiendo, así que... Bueno, bárbaro. Bueno. ¿Alguna duda? En el chat, no sé si alguien puso algo, ¿no? Bueno. Con un grupo de WhatsApp. Proponiendo. Ah, bien, genial, sí. Eso está buenísimo para estar conectados y por ahí consultarse entre ustedes. Igualmente insistimos, sabemos que les resulta mucho más cómodo WhatsApp, pero insistimos en el foro, ¿sí? Así también nosotros podemos ir viendo a ver cómo lo van llevando, si hay muchas dudas, si no, si están trabajando, ¿sí? Acuérdense que a partir de ahora, cuando terminemos esta clase, van a tener disponible el foro para hacer consultas. Por ahí si vemos que no hay mucha actividad, nosotros le proponemos algún ejercicio para que compartan y ustedes nos van mostrando. Bueno, hasta acá estaba prevista la clase de hoy porque vieron que al ser virtual es un poco más, por ahí si estamos presencial, capaz que 2 horas los entretenemos un poco más.
¿Qué tenemos pendiente? Terminar de leer las páginas siguientes, que ahora las vamos a repasar antes de que se vayan. Realizar los ejercicios de toda la unidad. Si veo que un ejercicio me resulta fácil y lo entiendo, por ahí lo salteo, ¿sí? Y lo dejo para después, para un repaso final, si quiero. Pero céntrense en los que no entiendan, ¿sí? Pregunten y resuelvan, por favor. Y bueno, las consultas, pueden revisar las consultas que ya han realizado en la plataforma de los chicos de Tandil, o realizar nuevas consultas en el foro. Por ahí insistimos en esto de las consultas que ya realizaron porque es más inmediata o sea, ven ahí las respuestas, ¿sí? Pero bueno, si alguien tiene otra pregunta que no está en los foros. Una pregunta, por favor. Sí. Cuando una publica una duda en el foro, ¿es ágil la respuesta, es rápida o depende de que el profesor que la pueda responder? Por lo general tratamos de hacerlo lo más ágil posible, siempre considerando que tanto Diego como yo estamos trabajando en otros lugares, entonces por ahí no es que va a ser inmediata la respuesta, ¿sí? Pero sí ustedes siéntanse en libertad de que si leen algo de un compañero que no entiende y ustedes lo pueden responder, lo responden, ¿sí? De última, después nosotros vemos si hay que hacer algún ajuste o no. Pero pueden responderse entre ustedes en el foro, eso siéntanse en total libertad, ¿sí? Y no es inmediato, pero es antes de la clase que sigue, seguramente. ¿Cómo? La respuesta. La respuesta a la pregunta que uno le pone en el foro. No es inmediato, pero es anterior a la clase que sigue. No es inmediata. Sí, téngannos paciencia, pero sí va a ser, lo antes que podamos, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bien, y les quería mostrar lo que queda, que por ahí es más de lo mismo, pero van a tener que leer. Así que por ahí, en estos días, le vamos a publicar algo en el foro para ver qué entendieron o qué, ¿sí? Así que estén atentos. Porque ¿qué pasa? De miércoles a miércoles por ahí se nos va muy lejos y se desconectan, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que ustedes estén lo más activos posible. Bueno, ¿qué nos queda de esta unidad? Nos está quedando... parece difícil, pero no se asusten. Bueno, llegamos hasta acá. Nos está quedando para que ustedes lean conversión entre los sistemas octal y binario. Fíjense que acá usa la tabla que yo les decía, nada más que aparece en vez de decimal y binario, aparece octal y binario, ¿sí? Mírenla, lean lo que les dice cada uno de los ejemplos. Cualquier duda nos van preguntando. Tienen ahí 2 ejercicios más referidos a eso y empieza el sistema hexadecimal, ¿sí? Parece más complejo, pero no se asusten, no es tanto más complejo. Por ahí lo que tiene es una base 16 y usa los dígitos del 0 al 9 y después empieza con letras. ¿Qué les parece? ¿Por qué sigue con letras? ¿Por qué no sigue con el 10, el 11, el 12? Porque son números de 2 dígitos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el 10 no vamos a saber si es un 10 o es un 1 y un 0. Entonces, como ahí ya no estamos en condiciones de agregar más números de un solo dígito, empezamos a considerar letras, ¿sí? Y se le indicaría un valor a la letra. Claro, ahí fíjate que nos dice que los símbolos A, B, C, D, E, F representan a 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente. Igual ustedes léanlo tranquilos, con tiempo, ¿sí? Ahí hay también una correspondencia. Fíjense también hexadecimal a binario, ¿sí? De vuelta hace una correspondencia entre los 2 sistemas. Y bueno, les deja algunas preguntitas para seguir pensando. Después está la suma y ya arrancamos con los ejercicios para practicar. Por eso les decimos por ahí que no se queden, ¿sí? Traten de leer y de llevar la lectura al día para poder estar más cómodos.
En lo posible, si pudieran, por ejemplo, acá tenemos números reales. Esto capaz que es un poquito más cercano, ¿sí? En la escuela lo han trabajado. No se complican mucho, pero léanlo, ¿sí? Esto no tiene ejercicios, ¿sí? Más que alguna preguntita por ahí de números, pero estaría bueno que lo lean, ¿sí? Una pregunta, por favor. Sí. 2 materias, fundamentación e introducción a la vida universitaria. ¿De cuál corresponde el parcial? ¿A esta? ¿A fundamentos? Sí, el parcial, o sea, todo lo que hablamos hoy de las clases de los miércoles y de las clases de consulta y exámenes son referidos a fundamentos de programación. Tengo entendido, no quiero meter la pata, pero me parece que IBU no tiene parcial, sino van entregando actividades o trabajos prácticos o algo del estilo, ¿sí? No tienen examen en esa, son evaluados por la participación con las actividades. ¿Sí? Bien, gracias. Así que el parcial sería de todos los que vamos a ver los miércoles. Exacto. Sí. Bien, y ya si tienen mucho tiempo, yo sé que por ahí no tienen tiempo, pero si pudieran leer Lógica y Teoría de Conjuntos, que es la unidad 2, estaría buenísimo más que nada para que les sean esto que aparece en la unidad 2, ¿sí? Estos 2 PDF no son tan largos, pero más que nada para que cuando estemos en la clase les sea más amena la clase, sepan de qué estamos hablando más o menos, ¿sí? Por ahí son temas que no se ven en la... Conjuntos por ahí sí, pero lógica algunos han visto y otros no en la secundaria, digo. Entonces, por ahí estaría bueno que repasen un poquito o que lean un poquito el material antes de la clase del miércoles, ¿sí? No sé, Diego, ¿vos estabas leyendo el chat o...? Sí, lo estoy mirando, pero no por ahí de resto hicieron algo. O sea, sería, como pregunta, sería el de la parte 1 serían los 2 primeros y de la parte 2 los 2 que hay, para poder ir repasando. Sí. Sí. Ejercicios no serían más que los que vimos hoy, los que están en ese material. Después repasarlo de números reales. Sí. Y bueno, lógica y conjuntos para la clase que viene no estar tan sin contenido, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen porque la clase que viene lo vamos a revisar, vamos a hacer ejemplos, pero estaría bueno que tengan una lectura previa para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Algo más, chicos, que quieran preguntar, que nos quieran decir? O sea que para la próxima clase tendremos que tener leído toda la unidad 1 y si podemos la unidad 2. La primera 2. Claro, sí. La unidad 1 más que nada por si hay dudas, ¿sí? Ir trabajándola para ver si hay dudas. Y la lectura de la unidad 2 para que la clase que viene no estén tan sin contenido, ¿sí? Para que no nos agarre de cero para que no sea la primera lectura la que tengamos en la clase, ¿sí? Dale. Bueno, ¿algo más? No, quedó la cabeza como con mucha información por ser la primera clase. Bueno, primer clase superada. Vamos a seguir trabajando, estamos a disposición, así que los esperamos el miércoles que viene y nos vemos en el foro, ¿sí? Nos leemos en el foro. Ok, gracias. Adiós. 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 Hasta la próxima.